Ruta al Día con Hernán Higuera. Me acompaña el concejal de Quito, Diego Garrido, el expresidente de la Comisión de Movilidad. Vamos a hablar de estas medidas del municipio adoptadas para reducir siniestros de tránsito. Son efectivas, entre ellas activar mensajes, restringir el tránsito del transporte pesado, hacer campañas, comunicar a los ciudadanos en pantallas de publicidad con campañas de seguridad vial de 35 segundos. Es decir, medidas que... ¿En qué pueden ayudarnos esto que se está adoptando, concejal? La restricción del tránsito pesado ya tiene, digamos, una oposición. Han expresado su preocupación los transportistas pesados porque dicen esto les afecta a sus negocios. Así es, Hernán, buenos días. Buenos días a todos los quiteños que nos escuchan a través de la señal de FM Mundo. Es preocupante tener que tomar la medida. El día de ayer yo recibí la llamada de la representante de un sector de la industria de la construcción preocupada por la medida y me decía, nos vamos a ver gravemente afectados en la parte económica. Y una de mis principales respuestas fue, salvar una vida justifica todo. Desde luego que nosotros no podemos pensar solamente en que las medidas sean coercitivas, sino mañana tener resultados eficientes. Sin duda alguna, si en horarios pico se dan la mayoría de accidentes, en la Ruta Viva, por poner un ejemplo, porque lo mismo sucede en otras como la Simón Bolívar, en lugares como la Pongasí, como el sector de la Universidad Internacional, que son zonas que están claramente identificadas como de alto riesgo. Si tenemos esos horarios, si tenemos la participación de vehículos pesados, lo que tenemos que hacer es pensar en una restricción, definitivamente, aun cuando tenemos que estar conscientes que la falta de mantenimiento a las diferentes vías en Quito, la demora en las obras por la ausencia, la carencia de asfalto en el Ecuador, por el siniestro que hubo en la refinería del Pacífico. Todo esto han sido ingredientes que van sumando para obligarle al ejecutivo del municipio de Quito, al señor alcalde, a tomar una decisión radical. Radical que tendremos que estudiar y sentarnos a conversar también con el sector productivo para encontrar el menor impacto posible en la parte económica. Sin embargo, creo que el criterio que debe primar es pensar en las vidas y en los seres humanos. No hay una decisión de reversa en eso. ¿Hay la restricción de qué hora a qué hora? La restricción funcionará desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana y en la tarde de 16 horas a 20 horas. La medida ha sido anunciada el día de ayer. Pensar hoy en una reversa sería lamentable. Creo yo que si se ha implementado una medida que pretende salvaguardar la vida de los quiteños, de las quiteñas, debemos continuar hacia adelante y encontrar un acuerdo amplio con los señores representantes, no solamente del transporte, sino del sector de producción, de representantes del aparato productivo de la ciudad en general, para entender la medida, que la medida debe funcionar a favor de todos. Ellos dicen que la medida no es técnica ni planificada, pero claro, allí viene un poco el debate, ¿no? ¿Qué es técnico y qué es planificado? ¿Por qué no piensan en eso cuando estos transportes, este tipo de transportes, embisten a los carros pequeños y allí no hay planificación ni técnica que sirva, ¿no? Exactamente, dudo que lo hagan de manera planificada. Son eventos que se dan de manera fortuita, de manera inesperada. Digo, planificar precisamente el mantenimiento de sus unidades. Exactamente. Sin embargo, creo yo que también deberíamos ver hacia atrás. Antiguamente las obras de infraestructura de la ciudad se daban en horario diurno. ¿Y por qué se daban en horario diurno? Porque de esta manera era más eficiente el costo. Es decir, una obra, una intervención de parte del municipio de Quito en aceras, en bordillos, en pavimentación, en repavimentación, sucedía en horas de la mañana. Sin embargo, con el crecimiento del parque automotor, con el crecimiento de la población, no solamente el municipio de Quito, sino varias instancias de gobierno se han visto obligadas a cambiar no solamente las obras de infraestructura, sino sus intervenciones, como la recolección de basura, por ejemplo, a horarios de la noche, claro, para no incidentar en el tráfico, para no incidentar en el tránsito, para poder dar una facilidad a los ciudadanos. Y desde esa lógica creo que el sector productivo tiene que hacer el mismo análisis. Ahora, no si esto incrementa, con esto termino esta parte, mi querido Hernán, si esto va a incidir económicamente, debemos
entender un poco que podemos mejorar la planificación para que esto suceda. ¿No es un poco injusto lanzarle solo la restricción a el transporte pesado? Digamos, porque los actores en esto son varios, ¿no? También el conductor normal, el transportista público, los buses en la Simón Bolívar circulan a altas velocidades, todo el mundo circula a alta velocidad ahí. Entonces, ¿no es un poco, digamos... Desde luego que sí, pero en cambio la transportación pública no solamente que garantiza derechos constitucionales de libre movilidad, sino que es un servicio y una necesidad mucho más imperiosa que el comercio. Es decir, si no hay movilidad, no sucede nada. Entonces no podríamos afectar al transporte público desde esa lógica porque técnicamente no es viable. Ahí da cuentas de que seguramente si hay una observación técnica de que con qué sectores puedo yo trabajar una restricción o no. En el sentido de los vehículos livianos existe el pico y placa que tiene horarios semejantes, similares y que de esta manera podrían ser parte de la solución. Y creo que las medidas compensatorias, complementarias, que son los controles preventivos de velocidad, la instalación de radares preventivos educativos, la campaña publicitaria de La Velocidad Mata, el programa del conductor elegido y la alianza con los medios de comunicación para tener permanentes campañas informativas son complementarias y necesarias y atañen y afectan y dan cuenta de la necesidad de que toda la población sea parte de esta solución. Ahora, como yo le decía hace un momento tras micrófonos de Hernán, creo que mientras los ciudadanos, en general, todos, incluyámonos absolutamente todos, no cambiemos nuestra cultura vial, no vivamos un proceso serio de educación vial y de concientizar que lo que sucede hoy en día atenta contra la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos y de nuestros familiares mismos, no vamos a tener un giro cultural definitivo que dé una solución definitiva a esta gran problemática. Estamos por llegar a los 300 muertos, ¿no? En este año. Quizá vamos a llegar a alcanzar la misma cifra del año anterior o sobrepasarla. O quién sabe y superarla, y ahí hay otro análisis que también deberíamos hacer. Las personas en las vías de mayor vulnerabilidad, sin duda alguna, son los peatones y los motociclistas. Los motociclistas, al momento de tener una colisión, su cuerpo es del chasis y normalmente puede terminar en un desenlace fatal. De eso da cuenta la estadística, el 47% de fallecidos en vías son usuarios de motos y el 27% son peatones. Ahí se puede medir la vulnerabilidad y creo que hay que hacer un llamado imperioso a estas personas, más que a los peatones en este caso, a los señores que utilizan motos como medios de transporte, que deben tener un alto nivel de conciencia de cómo manejan, porque son parte del problema también, y sin embargo, obviamente que quienes manejan los vehículos grandes son muchas veces los responsables de estos accidentes. Ahí da cuenta de que necesitamos tener un cambio, un giro cultural. ¿Y cómo llegar imperioso a la conciencia del motociclista que, por ejemplo, coge el carril izquierdo en la Simón Bolívar y va a alta velocidad o baja la velocidad? Mire, la información es el dueño del carril prácticamente. La información social y los estudios históricamente hablan de que los cambios de conducta social, de cambio de conducta colectiva, suponen un proceso muy largo, que tomaría 7 años al menos, ¿verdad? Si iniciamos hoy tomarán 7 años, pero si iniciamos mañana tomarán 7 años de un día. Y si iniciamos en 6 meses tomarán 7 años, 6 meses. Es necesario empezar un cambio radical de cultura vial, de educación vial, que apunte a concientizar una cultura vial en la que todos seamos corresponsables de lo que sucede en las vías. Hay hechos de violencia también cuando uno conduce en Quito, ¿no? En la ciudad uno rebasa o lo rebasan, enseguida se bajan, entran a los golpes, a los insultos, los roces de los carros, no importa si te choco, o sea, es una cosa brutal. Parecería que las vías son un ring de box. Ajá. Es una, usted sí ve, ¿no? Desde sí ha visto luego, eso. El cambio de Todos conducta vemos. de la gente, el abuso del pito, el abuso de la velocidad en el casco urbano. Miren, estamos aquí frente a la Avenida de los Chiles, uno de los principales locaciones para en días anteriores se daban estos piques, ¿no? ¿Se acuerda? Y generaban graves accidentes, muchas personas murieron, hubieron accidentes que hasta el día de hoy se recuerdan con mucha pena. Sin embargo, la implementación de estos rompevelocidades ha bajado considerablemente. Habrá que hacer todos los cambios estructurales en las vías de Quito necesarios para mejorar esta condición. Sin embargo, mientras no sea la ciudadanía en sí la que cambie de conducta, esta problemática persistirá históricamente y lamentablemente. Desde el ámbito legislativo se prevé discutir o debatir en el Consejo mayores sanciones en el tema de movilidad, tránsito. Lamentablemente las sanciones son parte de la ley nacional. Uh-huh. Y nosotros
nuestro nivel de gobierno, nuestro nivel de ley está bajo la normativa nacional. Nosotros no podemos cambiar la normativa y hacerla exclusiva para Quito. No podemos bajar, por ejemplo, la velocidad en vías como la Simón Bolívar y la Ruta Viva si no están consideradas en la ley de tránsito a nivel nacional. Pero sí estamos pensando en un debate amplio sobre lo que le estoy diciendo y sobre todo sobre un amplio pacto social que camine hacia mejorar la conducta en las vías, no solamente de los transportistas pesados, no solamente de los transportistas públicos, sino que nos incluya a todas y a todos, desde el peatón hasta quienes manejan grandes vehículos. En la última estadística que revisé, habían 2.451 personas con lesiones este año. Y yo no concibo que un familiar mío, que un amigo, que un compañero viva una vida en realidad triste, terrible, por un accidente de tránsito que él no provocó, que no causó, y que por culpa de un irresponsable vive, digamos, en una silla de ruedas, en 4 paredes. Eso debemos reflexionar los ciudadanos. Debemos reflexionar como ciudadanos, como colectivo, como sociedad. Estamos por empezar el periodo más complejo del año. Diciembre. Ajá. Fiestas de Quito y las fiestas navideñas y de fin de año. Acuérdese que antiguamente y de manera jocosa muchos ciudadanos decían, ya llegó bebiembre. Tan concientizado está, tan interiorizado, tan normalizado está en los ciudadanos que diciembre es un mes de abuso, de consumo de bebidas alcohólicas, que en el argot popular se lo llama bebiembre. Imagínese la consecuencia de quienes, abusando de licor, causan fatales accidentes en las vías. Muertes. En cuenta de lo que usted acaba de decir. Y muertes. Ojalá no eso tampoco, no más aún cuando esto incluye y termina con vida de niños, de niñas o de personas de tercera edad. Muy doloroso. Ojalá esto ya logremos sumarnos, como bien dicen en las medidas, sumarnos todos los ciudadanos a concientizar a los conductores, a cambiar las conductas, los comportamientos en las vías, que se lleguen a acuerdos, ¿no? A la posibilidad de que, por ejemplo, en el tema del transporte pesado, conversen, hablen, miren lo mejor. El tema de los controles son importantísimos, y sobre todo los propietarios de los trailers, de los camiones que han provocado los accidentes, si fuera necesario escucharlos, ¿no? Para que también los ciudadanos sepamos del otro lado la totalidad de la información y qué pasa después de. Desde luego, y también un estudio amplio de cuál es la razón de los accidentes de tránsito. Exacto. Hace algo más de un año atrás, el Consejo Metropolitano tomó como resolución que los vehículos de transporte público y transporte pesado pasen la revisión vehicular exclusivamente en Quito, por los estándares de calidad que eso supone. ¿Y? Yo le diría que tenemos que caminar hacia que todos los vehículos que circulan en Quito, que son expendidos en Quito, hagan la revisión vehicular en la ciudad. Necesitamos un mayor control del estado mecánico de los vehículos, definitivamente, y mayores sanciones, a ver si de esta manera reaccionamos. Y sobre todo, y qué pena que tenga que volver a lo mismo, no quiero ser repetitivo, pero mientras no cambiemos nuestra cultura, mientras no vivamos un proceso de transformación social al respecto de la responsabilidad en las vías, poco o nada serán lo que podamos lograr al respecto. Concejal Garrido, gracias. Estaremos pendientes de los resultados de estos anuncios, de estas 7 medidas adoptadas por el Cabildo Metropolitano, anunciadas el día de ayer. 6:33 minutos.